Bienvenidos a la radio digital San Francisco de Sales. En esta oportunidad les hacemos entrega del día 1 de la novena de la Virgen del Rosario, que se lleva a cabo el día 28 de septiembre en Malargüe. En esta ocasión el Padre hablará del Evangelio según San Lucas. El tema del sermón será ¿quién es Dios? Y el Padre abordará los siguientes temas. ¿De qué tratará la novena? La revelación sobrenatural, Dios es perfección y Dios es uno solo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de ver. Palabra del Señor. Bien, comenzamos la novena a nuestra patrona, a Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, como se suele hacer, vamos a desarrollar un temario que tenga unidad de los 9 días, que más o menos podríamos titularlo así, cómo ganar el cielo. No es que tenga recetas infalibles, ni demasiado nuevas, sino que vamos a profundizar un poco tratando de sintetizar la visión cristiana de la vida en 2 palabras, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los medios? Y bueno, hoy empezamos hablando de Dios y vamos a terminar hablando del cielo, o sea, Dios de cuya felicidad vamos a participar nosotros. Podríamos llamarlo el camino del cielo. Fíjense que el hombre se esmera tanto, la ciencia moderna, con todos los recursos impresionantes que tiene, en conocer cosas que después de muchos esfuerzos hay pocos avances. Uno piensa en los estudios sobre el cosmos. Son hipótesis, hay cientos de hipótesis. Y es más, es imposible por ahora, por más que haya muchas películas de ficción que viajan por el tiempo y los congelan y los despiertan millones de años después en un planeta. Bueno, todo eso es ficción. Vamos a la realidad. Los avances son muy pocos, ¿no? Pero el tema más grande, el tema que debiera despertar más interés, fascinación, yo diría que debiera despertar en nosotros una especie de sensación de vértigo, como puede despertar un vacío muy grande, es el tema de Dios. Y tenemos algo que nos facilita las cosas enormemente, y es que el mismo Dios ha venido y nos ha enseñado quién es Él. Los textos que vamos a recorrer hoy, los textos, son tomados de la enseñanza divina, que, reconozcámoslo, es bastante más que un científico premio Nobel, que un equipo de científicos especializados en el tema, etcétera, ¿no? Nada más y nada menos que Dios vino a enseñarnos. Y eso es lo primero que debe tener claro un cristiano. Se llama la revelación sobrenatural. Y esto no es nuevo. Esto que me estoy refiriendo ya lleva 4.000 años, casi. 4.000 años que la humanidad ha recibido esa enseñanza de Dios, y la verdad es que nos hemos preocupado bastante poco en profundizarla, aunque dentro de la Iglesia se ha profundizado estos temas que voy a hablar, los voy a simplificar, pero temas que se han olvidado, temas que no tenemos presente, temas que no se han hecho cultura, temas que no son temas de interés para los medios, por ejemplo. Vieron que hay temas de interés
siempre es algo, una noticia impactante, buena o mala. Y bueno, dura una semana y hay que cambiar de tema porque la gente se aburre y hay que buscar otro tema, y si no inventarlo, y si no agrandarlo, Pero no es tema Dios para los medios, no es tema Dios para los debates, los grandes debates que tienen micrófono, tienen tema, tienen cámara, tienen todos los recursos. Bien. Cuando se fue a hacer el famoso Concilio Vaticano II, para ustedes será una cosa casi lejana o extraña, pero bueno, este gran concilio que hacía, el último fue en 1870, así que imagínense, y han habido 20 y pico en la historia nomás. Bien, se preguntó qué tema interesaría, 1959. Papa mandó a preguntar a todos los obispos del mundo. Comenta Ratzinger, que el teólogo más importante, un hombre ya veterano, anciano, de Alemania, que siempre marcha a la cabeza también del pensamiento. Después que hablaron todo y propusieron temas que se iban a tratar en un concilio durante 4 años, en 4 etapas, ¿no? Dijo algo, dice, Ratzinger lo cuenta, Benedicto XVI, ¿no? Dijo algo este viejo y veterano filósofo, teólogo, venerable, dijo algo que me pareció muy básico y elemental. Opinaron todos y él opinó al final, dice, yo creo que el concilio tiene que hablar de Dios. Parece medio obvio, ¿de qué otra cosa va a hablar? Pero bueno, dice, después que pasaron muchos años, y esto lo dice ya de bastante mayor, dice, ahora me di cuenta de lo que quería decir. Hablar de Dios y todo lo que significa conocer y aplicar, se puede decir, o hacernos cargo de ese gran tema, que es el tema, inagotable, absolutamente inagotable, y que va a ser nuestra patria, ojalá, futura, nuestro hogar futuro, que de alguna manera ya lo es desde que estamos bautizados. Es nuestro hogar y nuestra patria. Voy a hacer un recorrido rápido para describir a Dios, porque es imposible. San Pablo dice, acá las cosas espirituales las conocemos fragmentariamente, en pedacitos, por comparaciones. Todos son comparaciones, porque lo que tenemos a la vista es lo que perciben, lo captan los sentidos, y entonces hay que hacer comparaciones. Por eso Jesús siempre decía, el reino de los cielos se parece a, no dice es, se parece a. Y vamos a tener que usar la imaginación, porque no nos queda otra. Y ciertos temas, no hay otra cosa que hacer comparaciones y usar mucho la imaginación para aproximarnos un poquito. Pero se puede decir que la fe va mucho más allá de las imágenes que podamos hacer. Bien, la primera definición de Dios ya está todo dicho ya. Fue dicha a Moisés para que se le enseñara a su pueblo hace casi 4.000 años, 3.000 y pico. Moisés, cuando conocen ustedes, le habla a Dios y lo pone de intermediario con el faraón de Egipto para que deje salir al pueblo, le dice, me preguntan quién sos. Acuérdense que los pueblos tenían muchos dioses. Y Dios le dice una frase, decirle, yo soy el que soy. Yahvé significa eso, yo soy el que soy. Parece muy básico, pero esto se ha estudiado por los grandes filósofos y teólogos, y es una definición genial donde da todo lo esencial de Dios. Yo soy el que soy. O sea, si tuviéramos que decir con una palabra quién es Dios, es ser, existir. Y cuando digo ser y existir significa desde siempre, para siempre, y significa todas las perfecciones. Todo lo que uno pueda pensar que existe, ¿no? Y posible de existir, todos los seres, en Dios está esas perfecciones, esas bellezas, esas bondades de manera infinita. Es ser desde siempre. Y ahí entramos en una especie de misterio, de un océano para pensar y pensar.
Dios siempre fue, es. Su esencia es ser, nunca pudo no ser. Nos cuesta pensar esto, porque todo lo que vemos pasa, todo lo que vemos se desgasta, envejece. Es exactamente lo contrario. Y bien, vamos a hacer ese recorrido, que es apenas un recorrido muy periférico y, si quiere, muy pobre. Trataré de traer algunos textos que están esparcidos, sobre todo en los salmos, que son una belleza, son una oración, un cánticos, donde está prácticamente descrito todo lo que Dios es. Primera, rasgo de Dios, se llaman atributos divinos, es la simplicidad. Un ser mientras más simple es más perfecto, mientras más complejo es más imperfecto, ¿no? Fíjense que nosotros solemos hablar hasta en lo humano. Dios no tiene partes, es absolutamente simple, por eso decimos que es espíritu. Las cosas materiales tienen partes, es más, nosotros tenemos muchas partes. En el cuerpo se estudian sus partes, y además hay cuerpo y alma en nosotros. Hay muchas, somos una mezcla y composición y suma de muchas cosas. En Dios todas sus perfecciones son simples, unas, tan perfectamente unidas, difícil de explicar. Y el humano, decimos, es una persona simple. Cuando decimos de Dios que es simple, decimos no tiene partes, es espíritu puro, todo es uno en él. Y de una persona decimos una persona simple como cualidad, no como algo peyorativo. Es lo contrario a doblez, que no tenga doble cara, doble conducta, doble personalidad. Es un elogio. Y justamente si uno ve la vida de los santos, su vida se va simplificando, cada vez más simplificando, y al final todo está centrado en una cosa, como dijo y definió el mismo Jesús. ¿Recuerdan? A Marta y María. Una sola cosa es necesaria en la vida. O sea, toda la vida en los santos está simplificada, pues está centrada solo en Dios, su principio y su fin. Segundo atributo, perfección infinita. El profeta Isaías cuenta que vio el cielo y vio los serafines, que son los espíritus puros más perfectos, rodeando a Dios y alabándolo, que es el acto más noble que hace el hombre. La alabanza es conocer y reconocer. Eso es la alabanza, conocer y reconocer, podemos decir. Y cantaban: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es una belleza hasta poética, ¿no? Imagino el coro real, ¿no? Coro de ángeles, cómo serían esas melodías, cómo sería eso, ¿no? La música es parte de la belleza y del arte. Bien, ¿y por qué dicen santo significa lo puro? 3 veces, como diciendo, es este plural de 3 veces significa de intensidad, como diciendo absolutamente sin límites, ¿no? Perfección infinita de Dios. Todos los pueblos, dice un salmo, son como nada y vacío delante de Dios. Y en otro lado dice, no solamente los pueblos, sino todo el cosmos que nos admira y nos asombra, es ante Dios, ante su perfección, es como nada. Es como nada. Uno solo de estos temas es para realmente pensar y meditar mucho. En tercer lugar, la bondad de Dios, de la cual se refirió Jesús, pero hay tantos textos. Uno solo es bueno. Es la bondad infinita de Dios, ¿no? La bondad está vinculada a su perfección, que decíamos recién. Pero no bueno en el sentido, como decimos nosotros, bonachón, una persona buena. Sí, esas cosas hay muchas cosas buenas en la tierra, desde una comida, un paisaje, un momento bueno he pasado, muchas cosas buenas hay, personas buenas, bueno, pero son todas cositas buenas. En Dios esta bondad, de la que algo podemos percibir en la tierra y retazos, pero yo diría pedacitos chiquititos, pero nos dan una idea, multiplíquenlo por infinito, y esa es la bondad de Dios. Junto a la bondad está pegadito lo que podemos llamar la belleza. Te vistes de belleza y hermosura, la luz te cubre como un manto. La luz, la luminosidad, la claridad es algo sensible, ¿no? Pero está muy vinculado a la belleza. Lo contrario de la belleza, lo feo, es lo deforme, lo oscuro, lo que
que no brilla, lo que no esplende, es una palabra, lástima, perdida, ¿no? Esplendoroso, uno dice, esplende, brilla, expande su perfección y complace, ¿no? Bueno, la belleza es otro tema de la cual sabemos algo en la tierra. Algo sabemos lo que es la belleza, sí, hay músicas bellas, paisajes bellos, pinturas, se aplican muchas cosas en Dios de una manera infinita. Y cuando digo infinito significa, lo defino negativamente, que no tiene límites, eso significa. La belleza, solamente uno de estos atributos realmente nos da tantísimo que pensar y es inabarcable. Quinto lugar, la infinidad. Nuestro Dios es grande y digno de toda alabanza. Es incalculable su grandeza. No grandeza como algunos pensaron, en concreto los mormones, sostienen que Dios es grande, infinito físicamente. Tiene un cuerpo gigantesco, porque para ellos no existe lo espiritual. Todo es material y corpóreo. Es un disparate. Pero bueno, la infinitud de Dios es no tener límites en todo su ser. O sea, su perfección es absolutamente indescriptible para nuestra inteligencia, dice el Salmo, ¿no? En sexto lugar, la inmensidad. Eso que decimos y se lo enseñamos a los chicos, el catecismo de entrada, tan fácil de entender. Dios está en todos lados, pero tiene posibilidad de estar en todos lados. De hecho, antes de crear las cosas tenía la posibilidad, porque los lugares comenzaron a existir, los lugares, cuando aparecieron las cosas. Antes de la creación no habían lugares, no habían espacios, nada. Es difícil de entender esto, incluso de imaginar, ¿no? Pero bien, Dios creó. No sabemos la extensión del universo, pero Dios está en lo macro y en lo micro. Y aquí otro temazo hermosísimo para meditar, ¿eh? Hoy conocemos las partículas subatómicas y ya se habla, no sé, de 10, 15, 20 partículas subatómicas que no son captables ni por un microscopio electrónico. Bueno, ahí está Dios. En cada una, sí, y en todas. Pero hay millones, los millones son imposibles de... No hay ceros que alcancen para explicar la cantidad de que hay. Pero bueno, a Dios no significa ningún esfuerzo de estar en todos lados. Pero no solamente está en todos lados, en lo macro, en el cosmos y en lo micro. Está ahí. Todo Dios en cada lugar. Porque Dios no puede dividirse, simple. Y sin embargo, no queda como abarcado. Como yo dijera, echo 20 litros de agua en un recipiente de 20 litros, ya lo contiene. Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Es muy importante. Y hoy cuesta entenderlo. Hay muchos que identifican y creen que es un hallazgo científico, identifican a Dios con la energía del universo. O sea, el universo coincidiría en sus límites con Dios. No. ¿Qué significa que es trascendente? Que Dios está en todos lados y todo Él en cada lado, como el alma está en cada uno en los dedos, en el pelo, está todo el alma, no puede partirse, no hay un pedazo acá y otro pedazo allá. Todo Dios está en cada puntito infinitesimal y está en el universo. Y todo eso no le cuesta ningún esfuerzo, porque no solamente está viendo, presente y obrando, tema que veremos después, Dios está obrando, está gobernando, Dios está conduciendo el universo. Si lo dejara, si Dios hiciera esta prueba, ni se nos ocurre proponérsela. Mira Dios, déjanos solos un instante, una fracción de segundo, déjanos solos. El cosmos no es que se arme un lío, desaparece, vuelve a la nada y no vuelve, no retorna más, sino lo recrea. Para que nos imaginemos hasta dónde esa presencia de Dios viva, de todo Dios, en cada una de sus obras. Y bueno, está en mí también. Y de una manera mucho más perfecta si yo estoy en gracia. De manera que aquí tenemos otro hermoso tema para meditar. Hay un Salmo 138, bellísimo. ¿A dónde me escaparé de tu presencia? Va relatando un salmo. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si voy hasta el extremo del mar,
allí me alcanza tu mano. Si digo que se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Sigue el Salmo bellísimo, como diciendo, estás en todos lados, no me puedo escapar de Dios. Ni nos conviene escaparnos de Dios. La inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Dios es siempre el mismo. No porque no tenga nada nuevo que hacer, pero ya tiene todas las perfecciones. Si Dios pudiera mejorar, como nosotros podemos mejorar, una planta puede crecer, un hombre puede crecer. Si Dios pudiera mejorar, le faltaría algo. Y si Dios pudiera envejecer o perder, sería un defecto de Él, ¿no? Por eso hay otro salmo que dice también, hay muchísimos textos, dice, desde el principio fundaste la tierra y el cielo. Estos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Y hace una comparación muy gráfica, ¿no? Cotidiana, doméstica. Dice, así como a la ropa se envejece, así envejecen todas las cosas. Y Dios, tú eres siempre el mismo, y lo eres para siempre. Hermosa expresión de ese Dios infinitamente perfecto que nunca va a dejar de ser el mismo, ¿no? Octavo lugar, uno de los atributos divinos para mí más, no sé si decir fascinante, pues nos va a tocar a nosotros, todo esto nos va a tocar, nos interesa a nosotros, esto va a ser parte nuestra, como veremos al final. La eternidad. Desde siempre y para siempre tú eres Dios, dice un salmo. Desde siempre y para siempre. Es difícil entender la eternidad. A veces se compara con un tiempo largo y decimos, hacemos comparaciones para los chicos. Bueno, si yo le pusiera tantos ceros como gotas hay en el océano Atlántico y cada cero significa detrás de un uno miles de años y todo lo que, póngale todo lo que quieran. La eternidad es otra cosa. Para la eternidad siempre es ya, siempre es hoy, siempre es ahora. No es tiempo, el tiempo es una sucesión. La eternidad es otra cosa, distinta. Siempre en el tiempo hay antes, ahora y después. Pero es como un vehículo que se va corriendo. Y siempre un vehículo que avanza siempre tiene algo atrás, algo donde está en el momento y algo adelante. Eso en una comparación nos hace entender un poquito el tiempo. ¿Qué es la eternidad? Siempre ahora. Por eso Dios ve todo, pasado, presente y futuro, como si fuera una sola imagen. Bueno, difícil de entender. Todo esto es difícil de entender y hermoso de profundizar. Pero bueno, todo esto nos interesa personalmente. Y finalmente, Dios es uno solo, no hay otro. Gran tema que Dios tuvo que inculcarle a Israel. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Le decía y le repetía a Israel porque vivían en medio de pueblos que tenían infinidad de dioses. Lo llama el politeísmo. Cada dios se ocupaba de una cosa distinta, tenía características, en fin, hacían todo telenovelas con sus divinidades. Bueno, escuche Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Señor significa Señor Dios, ¿no? Así empezaban muchas frases donde Dios quería enseñarle algo a Israel. Y así empiezan los 10 mandamientos. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas, es lo que es la lógica. Bien, se podría, imagínense cada uno de estos temas, hay libros y libros de cada uno, y textos, y es como un océano en el cual uno no puede nunca terminar de abarcarlo, ¿no? Pero eso es lo bueno, no lo malo. Siempre hay más, y eso se llama misterio. Y el misterio debe crear en nosotros, despertar en nuestra inteligencia, como le decía, ese vértigo, esa fascinación, como María que preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Y a Dios hay que preguntarle siempre, quisiera ver tu rostro. Siempre buscaré tu rostro. El rostro es lo que nos define, lo que nos caracteriza a cada uno, ¿no? El rostro de Dios, una expresión hermosa que aparece mucho también en los Salmos. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? O sea, ¿cuándo veré todo esto? No con una descripción pobre, malísima, etcétera, que uno puede hacer, sino qué ganas de ver tu rostro, de conocerte tal cual.
Y San Juan dice, lo veremos, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Pero ese es el tema final, el cielo. De todas maneras, como dijo el más grande de los teólogos de la historia, Santo Tomás de Aquino, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Bien, mañana hablaré un poco del proyecto de Dios. Hoy como se habla del proyecto de vida. Dios tiene eternamente un proyecto, no diría de vida, sino un proyecto de su sabiduría infinita y que nos corresponde, nos toca muy directamente a todos nosotros.